Bien, hermanos, vamos en esta mañana, a considerar, continuando con este breve libro del Antiguo Testamento, de Ruth, el capítulo que hoy se titula Una entrevista con él. Y está hablando, lógicamente, en principio, el relato histórico, bíblico que tenemos aquí, es lo que se desarrolla desde el versículo 8 hasta el 13, que sería la primera entrevista que tiene Boaz con Ruth. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Boaz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás con mis mozas. Mira bien al campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen. Y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Respondiendo Boaz, díjole: Por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Este relato abre entonces la primera vez que se entrevista o tiene un diálogo ya personal, vos junto a esta moza, viuda por cierto, pero se ve que era joven, un hombre que se caracteriza a lo largo del libro, esto sencillamente como dato lo damos, como un hombre espiritual, un hombre que tenía esperanza en el Dios de Israel y que trató a Ruth, como se distingue por las lecciones anteriores que hemos tenido, un hombre muy respetuoso también, aún con las demás gentes a las cuales él trabajaba o tenía para trabajar en sus campos. Un hombre espiritual, eso es muy importante. ¿Y cómo se distingue en la palabra de Dios tales cosas, verdad? Y esa entrevista que tienen y esa breve conversación y declaraciones que él le hace a ella y ella responde con mucha también delicadeza y respeto hacia vos, porque hasta ahora ella se había quedado detrás de los segadores a juntar las gavillas. Él había preguntado: ¿cuya es esta moza? ¿De dónde es esta moza? Le llamó la atención. Yo supongo y estimo que aún también vestiría en cierta manera de forma distinta, aún por la región de donde venían, con las mujeres judías, y aún el porte. Y por ventura, ¿se acuerdan que habíamos dicho el domingo pasado, mencionaba nuestro hermano Alfredo, y ventura quiere decir dicha, felicidad.
Dijimos también que a los ojos de Dios no era la aventura de decir la suerte que le tocó, sino también cuando se trata de las obras de Dios, son propósitos de Dios y son también designios de Dios. Fue una aventura, un propósito de Dios que le tocara justamente espigar en los campos, y ella había pedido permiso para hacerlo. No es que se metió, ¿cómo podemos decir? En forma atrevida o sin pedir permiso, en fin. Pidió permiso en su momento para poder hacerlo, se lo permitieron porque estaba dentro de lo que la ley establecía. Pero esta entrevista da lugar a una segunda que comienza en el versículo 14, siguiente. Porque luego de que ella le declara a él la bendición que le transmitió el solo hecho de que él le dijera esas cosas, vos eres un hombre rico, poderoso, y ella era una pobrecita. Esa era la realidad. Mucha pobreza, venían de una situación muy triste y complicada de los campos de Moab, y ahora se encuentra frente a un hombre que, siendo poderoso, no obstante, se detiene a hablar con ella, y lo que le dice es interesante porque no relata la palabra que alguien le hubiese contado específicamente lo que sucedió en los campos de Moab, en esa conversación que tuvo con la suegra. ¿Se acuerdan? Cuando no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Donde tú fueres, iré yo. Donde tú murieres, moriré yo. Y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Eso fue una conversación personal. Ahora ya era conocida de vos. Qué notable, ¿no? Bueno, pero eso es lo que a él también le impactó profundamente, esa experiencia que después ahora lo vamos a ver. Entonces da lugar ahora a esta segunda conversación que tiene con él, y él le dice lo siguiente en el versículo 14: y vos, le dijo, a la hora de comer, allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse a la mesa, y sentóse ella junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se hartó y le sobró. Entonces, no solamente le da la bendición de todas las cosas que le dice, sino que tiene estos dos encuentros personales con él que la hacen mucho más confiada del lugar donde ahora está ubicada y trabajando. Y aquí vamos a detenernos un poco, porque recordemos que es lo que, propósito de estas lecciones, decíamos, no es solamente dar una explicación de las costumbres del tiempo, que son oportunas también mencionarlas, sino que encontrar en todo este libro una aplicación práctica espiritual para nosotros. Y lo que acabamos de leer y de decir genera en nosotros las siguientes preguntas, y a las cuales debemos hacerlo, porque recordemos que este libro es una figura de la redención y es también una figura del creyente con su Redentor, que es nada menos que el Señor Jesucristo. Y el impacto de estas dos entrevistas, que significan sencillamente encuentros o momentos de conversación
íntimas que tuvieron. Cuando hablamos de intimidad se refiere a lo reservado, ¿no?, de la conversación de ellos. No pensamos en otra cosa. Pero nos debe llevar a preguntarnos a nosotros la experiencia que tenemos con nuestro Señor, con nuestro Redentor. Lo primero es decir, bueno, ¿cuánto hace que nosotros no tenemos entrevistas personales con Él? Es decir, ¿cuánto hace que nosotros tenemos ese privilegio o no lo tenemos, porque no lo buscamos, de encontrarnos con Cristo e intercambiar con Él distintas experiencias y necesidades de carácter espiritual y de recibir de Él respuesta? Siempre decimos esto, ¿no? Nosotros tal vez procuramos pasar el tiempo en el sentido de ocuparnos de las cosas del Señor, procurar vivir como creyentes, ocuparnos en las labores de las cosas del Señor, pero dentro de todo ese fragor se nos escapan las entrevistas, los momentos. El Señor tenía una frase, ¿no? Y hay una palabra que dice, hay que aprender a trabajar con descanso. Es decir, el que trabaja tiene que aprender que también hay algo que Dios estableció, que es el descanso. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. En las cosas espirituales sucede exactamente lo mismo. Ya sabemos y hemos aprendido a lo largo de los años que todo obrero, que toda obrera en la mies, en los sembrados, en los campos del Señor. Y cuando decimos obrero, obrero, no hablamos solamente de siervos, de pastores, de enseñadores, que son los primeros, por supuesto, que tendrían que hacerlo, sino hablando de todos los creyentes, tienen la necesidad imperiosa en sus vidas de tener ese momento para intimar entrevistas con el Señor, para detenerse un poco en el camino. El Señor a sus discípulos muchas veces les decía, deteneos, paraos un poco, vamos a un lugar aparte y reposad. Y el Señor tenía una vida activa, llena de tareas, de enseñar la palabra, de sanar enfermos, de curar a mucha gente, de hacer milagros. Una vida muy exhaustiva, al punto tal que, y aparte de su vida personal, de oración, de estar delante del Señor, pasarse horas enteras, la noche en oración, y todo eso era muy agotador, al punto tal que se dormía en un barco en medio de una tormenta, del cansancio que tenía. Pero sus discípulos también, porque permanentemente le seguían, iban detrás de él y tenían que andar a su ritmo. Y también se cansaban. Y el Señor los llamaba, porque a veces no tenían tiempo ni de comer, de tanto trajín que tenía. Y el Señor los llevaba a un lugar desierto, aparte. ¿Para qué? Para tener entrevistas con ellos. Era toda una escuela, una enseñanza. Lo vemos esto en la palabra de Dios en muchas oportunidades. Se enseña, ¿no? Y los campamentos es un texto clásico que se utiliza siempre. Ser llevado a un lugar aparte, y los que han vivido las experiencias de los campamentos saben que es así. A veces nos cuesta, es pesado, tenemos que dejar de hacer todo ese trajín que venimos haciendo que parece que es tan importante, hasta que lo dejamos, vamos al campamento. Una vez que entramos al campamento y empiezan a pasar los días y empezamos a la mañana con una oración, un cántico, una meditación de la palabra,
el poder sentarnos a hablar con nuestros hermanos de nuestras experiencias espirituales o necesidades, después escuchar nuevamente la palabra, estar alejados de la música, del ruido, de las noticias, de olvidarnos un poco qué pasa con la política, qué pasa con la economía. Dedicarnos, tal vez, las hermanas se entusiasman con la cocina, quieren hacer cosas ricas para comer. Los hermanos se entusiasman con las cosas ricas que hacen las hermanas para comer, comparten la comida. Y después al cuarto día, o 3 días que estamos en el campamento, y otra vez volver a la vida que llevamos, otra vez volver a las preocupaciones. Y el Señor me habló tan lindo en estos días, pude tener momentos de oración. Es como que bajó todo eso, ¿no? Toda esa cosa que tenemos en la cabeza. Y son las entrevistas con el Señor. Es la paz que Cristo puede dar y que quiere dar. Y entonces en eso tenemos que detenernos, reflexionar seriamente si aún dentro hay una palabra que significa ese tráfago, ese trabajo, ese incesante ir y venir, el estar ocupados en tantas cosas. Si nos tomamos un momento, ya sea del día o entre semana, para detenernos, orar, leer la Biblia, pensar un poco en las cosas espirituales, en el Señor, presentarle mis problemas, mis situaciones, mis conflictos, o mis dolores, o mis sufrimientos, pero presentárselos, tomarse el tiempo, porque Él está dispuesto siempre a acercarse y hablar con nosotros. Y exhortarnos a lo que dice el versículo número 8 acá, que tiene una aplicación muy importante. Dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Eso significa no vayas a otro campo, sino buscar en otro lado las respuestas que solamente el Señor tiene para darnos. No vayas a otro lado. Ese sería el consejo que uno puede decir. Pedro le decía, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Tenemos muchos problemas, muchas dificultades. Seguramente el primer pensamiento siempre es buscar a alguien que nos pueda solucionar. Tenemos problemas económicos, lo primero que pensamos, ¿a quién le puedo pedir prestado? ¿Quién nos puede salvar de esta situación? ¿Quién es esto? Y buscamos. Y no escuchamos la voz del Señor que dice, no vayas. Y mía es la plata y el oro, dice. Y todo lo que hay es de Dios. Y es un acto de plena confianza y de bienaventuranza. El hecho de que uno aprenda de a poquito, aunque sea, o en las pequeñas cosas, después cada vez vendrán más y mayores cosas para ir probando en ese sentido. Pero escuchar esta exhortación, no vayas a otros campos. Esa es una figura, ¿me entienden? Es decir, a veces uno podría decir, pero ¿dónde estás espigando? Cuando tendríamos que buscar en el Señor el socorro y vamos y hablamos con fulano de tal, que está acomodado con tal y puede conectarnos con tal otro y hacer con tal. Y son todas cosas que bajamos a un mundo totalmente terreno. Y nuestra confianza no está puesta en el Señor, sino en aquellos conocidos, en los poderosos o en los que están en mejores condiciones
que nosotros. Naturalmente somos así, no vamos a engañarnos. A todos nos pasa eso, ¿no? Lo primero es buscar el apoyo en otros campos, que buscar en el Señor. Vamos a ser sinceros, difícilmente frente a una necesidad voy, cierro mi puerta detrás de mí, me meto en mi pieza, me pongo de rodillas en mi cama y ahí me derramo delante del Señor. A algunos hasta les parece que eso es ridículo hacer. A otros les parece que eso es tener sangre de pato. ¿Saben lo que es sangre de pato? Cuando dicen que tiene sangre fría. Tiene una sangre de pato. No sé por qué, pero nunca le tomé la temperatura a un pato, pero es como diciendo, no reacciona, movete, hace algo, no te quedes quieto, dale, pero... ¿no? Es como que si no, rompemos todo, tiramos la puerta abajo y después nos damos cuenta que el Señor nos mira, nos contempla y se compadece de nosotros porque parecemos esos hámsters que corren en las rueditas, ¿no? Que corren tanto y ¿a dónde llegan? A ningún lado. A veces se fuerza tantas las situaciones que sucede lo que dice el proverbio, ¿no? Cuando uno suena mucho la nariz, ¿qué sucede? Termina sangrando. Cuando forzamos mucho las cosas, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, lo que encontramos sencillamente es una herida. Y acá vos, en esta nueva expresión, le dice y le exhorta, conociendo la situación. Yo pensaba, ¿no? Porque cuando acontece la historia de Ruth, está dentro de los tiempos de los jueces, eso también se aclaró. Y no eran tiempos fáciles en Israel, eran tiempos muy complicados, donde cada uno hacía lo que era recto delante de sus ojos. Era un tiempo casi, podríamos decir, sin ley. De una anarquía, ¿no? O de anomia también, se podría decir, donde no había ley y cada uno hacía lo que le parecía y hacían cosas feas. Muertes, asesinatos, violaciones, atropellos, robos y aparte sufrir el asedio de los enemigos. En Israel mismo se habían olvidado realmente de aquellas cosas que habían aprendido. Era toda gente que durante generaciones ya había dejado de conocer al Dios que los sacó de Egipto. Son tiempos muy difíciles. El haber caído en campo de voz fue realmente una guía y una providencia divina y una bendición muy grande. Y por eso, entonces, ahora, él le dice, estarás con mis mozas, o sea, con las muchachas que trabajaban para él, porque las conocía, sabía quiénes eran y que ahí va a estar segura. ¿No? Así le dice en el versículo 8. Y estarás con mis mozas, no pases de aquí. Eso no es solamente una invitación gentil, sino que él sabía perfectamente que en otros campos era una mujer indefensa, absolutamente, expuesta a cualquier tipo de atropello. No es que había patrulleros que pasaban, estaban en medio del campo. Y vuelvo a repetir, un tiempo donde cada uno hacía lo que le parecía y no daban cuentas a nadie, gracias. Y entonces, dice, no pases de aquí. Tened cuidado, no pases de aquí.
quédate con mis mozas. Y síguelas. Entonces, esto es lo importante. Quedarse cerca y buscar la comunión del Señor al decir, no vayas a otro campo, porque campo significa muchas cosas, ¿no? Y en este caso es estar cerca del Señor. No vayas a recoger cosas al mundo. Y por otro lado tampoco, no sigas los intereses mundanos del corazón, sino que busca realmente aquello que hace a la comunión espiritual. Y luego añade de quedarse con las mozas, seguirlas. ¿Por qué? Porque las mozas, ella era extranjera, no sabía dónde tenía que ir o lo que tenía que hacer absolutamente. Era extranjera. Pero las mozas de vos, sí, porque habían nacido ahí, se criaron ahí y conocían los campos de vos. Y síguelas. Esto es interesante, porque las mozas de vos, en este caso, podemos simbolizar a la compañía de los hermanos de fe igualmente preciosa. Es decir, a los creyentes, a los renacidos, a los que son hijos de Dios. Y es lo que sucede, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, cuando uno se aparta y en algún momento le va muy mal, recuerda y sabe dónde tiene que ir y dónde está lo bueno. ¿O me equivoco? Sabemos. Y vamos y buscamos a aquellos que en un momento tal vez despreciamos, tuvimos en poco, o los tuvimos como aburridos, o como muy reiterativos, o como que nos han cortado las alas, o como que no nos dejan crecer. Pero era el lugar bueno. Es como aquel que siempre vuelve a aquel amor incondicional. ¿Cuál es el amor para el hombre incondicional? No hablemos de Dios, ¿eh? Es la madre. Hay mucha gente que aún, yo lo he escuchado, ¿no? Se están muriendo en una sala y no dejan de llamar a su mamá. Hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque la madre va a estar siempre ahí. Pase lo que pase. Si es una verdadera madre. Por supuesto, hay madres y madres. Algunos me van a decir, pero no debemos hacer de una excepción una regla. Lo que realmente es aquella madre que humanamente no hay amor que lo iguale. Y para una madre, el hijo puede ser una madre grande de 90 años y tiene un hijo de 70, 75 y sigue siendo su bebé. Siempre me acuerdo de mi suegra, con la Jetita. Jetita, perdón, que la diga cariñosamente, le decía él, ¿no? A su hijo. Y Luis tiene, no sé, 70 años tiene, ¿no? Y para ella era el hijo. Y estaba en algún lado y decía, no, tengo que volver porque tengo que hacerle la comida a mi hijo. Y iba y le hacía de comer. Y bueno, y se fue con eso, ¿eh? Así lo trataba, pero lo tenía zumbando. Pero era el hijo. Entonces, es un amor incondicional. Y aún hay tangos, ¿no? Que resaltan permanentemente que la única que siempre perdona es la madre, es la realidad. No hay otra. Yo puedo pensar en mi papá, el cariño de mi padre, pero mi madre es mi madre. Y hasta el día que me muera la voy a recordar como mi madre. Y viceversa, ¿no? Se va a morir la mujer de grande, de mayor, pero si puede
morir alrededor de sus hijos es el mayor privilegio que puede tener. Es una cosa misteriosa ese amor incondicional que se establece, ese vínculo, ¿no? Entre una y otra. Bueno, en este caso es lo mismo, pero a diferencia de seguir a aquellas que son hijas de Dios. Síguelas, donde vayan ellas. Y esto nos habla de que el creyente debe aprender a seguir a otros creyentes, mantenerse dentro del rebaño, mantenerse dentro del grupo. ¿Por qué? Porque es como un brasero, donde cada creyente es una brasa, que cuando están todos juntos se mantienen y ¿cómo podemos decir? Se mantiene, se retroalimentan, exacto. Uno saca una brasa de un brasero y la pone al costado y al poquito rato se va apagando. Uno pone esa brasa dentro de las otras brasas y bueno, se mantiene todo el brasero junto. Bueno, ese es el propósito de la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es importantísimo. Y por otro lado también revela la condición del corazón cuando uno dice, no, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien con el Señor. Eso es una ignorancia, porque está negando doctrinas bíblicas fundamentales que enseñan que el creyente tiene que estar con los hermanos, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Y síguelas. Ahora, el Señor debemos entender que siempre va a estar cerca, porque así es, ¿no? Cuando decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, ¿por qué? Porque ahí es donde está el Señor. Por supuesto, está en el corazón de cada renacido, pero se aviva ese fuego cuando se puede compartir las alabanzas que adoran a aquel Redentor que nos salvó. Ese es el propósito. Un pueblo que alaba a Dios. Un pueblo que engrandece al Señor. Eso es lo que a uno lo bendice y a uno lo enriquece y le da satisfacción. Buscar comunión, saciar el hambre entre creyentes de verdad. Y luego, ahora el Señor le hace grandes promesas, ¿no? Yo he mandado a los mozos que no te toquen. Por eso le decía, ¿no? Es muy particular esto. Yo he mandado a los mozos que no te toquen. ¿Por qué? Porque evidentemente también era un riesgo que podía correr. Bueno, ojo. Esta chica va a trabajar, esta señora va a trabajar acá, pero no se la toca, ¿no? Y cuando quieras beber del agua, acércate al agua que sacan de ahí y bebe. Promesas benditas. Primero le ha dado la promesa de la ayuda de la cosecha, al decirle, no vayas a otros campos a espigar, ni pases de aquí. Ahora le da la promesa de la protección. Y luego también el saciar su sed. Como también luego, en el versículo 14, decía, allégate aquí y come del pan y moja del bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que acertó y sobró. Hay un texto en el Salmo 36, versículos 7 a 8, que dice, cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Es justamente eso lo que vos le prometió a Ruth, esa providencia. Por eso digo, tenemos que buscar en todas estas aplicaciones de carácter práctico, material que estaban viviendo, una aplicación espiritual. Y cómo van cambiando las cosas para ella en este proceso en el cual ella va creciendo en el conocimiento de aquel Señor que la recoge, la ampara, le da un lugar, le enseña, le advierte, como es con nosotros las palabras de Dios, que nos son dadas. ¿Por qué? Porque son palabras limpias, palabras santas, palabras que nos advierten, que nos enseñan, que nos exhortan, que nos advierten antes de pecar, para que no hagamos las cosas mal. Palabras que son capaces de dar la bendición que necesitamos. Verdaderamente, vos se convirtió, vos, ¿sí?, en un amigo de Ruth. El Señor Jesucristo decía, ya no os llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el amigo sabe lo que hace, ¿no? El siervo no, que hay que respetar el lugar de siervo. El amigo sabía. Y en este caso es precioso, ¿por qué? Porque le genera tal confianza a ella de saber que ella no era una extraña que venía a espigar a un campo que la podían sacar a empujones en cualquier momento, o que le podía pasar cualquier cosa, o que ni siquiera tendría un plato de comida para comer, ¿no? Qué importante es a veces eso, entender todas las providencias que Dios da juntamente con los hermanos. Y se nos convierte en un amigo. Miren, yo sé que nos va a llevar tiempo, pero bueno, lo vamos a hacer. Llegamos hasta donde llegamos. Si alguno tiene un himnario, fíjense el número 59, que es la experiencia de Ruth con vos, pero que es la nuestra con Cristo. Qué precioso que la describe, que habla más que una predicación. Himno número 59. Lo vamos a leer, no lo vamos a cantar. Pero vamos a tratar de leerlo como decía Nehemías con sus escribas, que lean y que pongan atención en la lectura para que se entienda. Poniendo el sentido. Fíjense lo que dice acá. Y era, pongamos en este caso a Ruth como primera persona de la que está aquí hablando o contándonos su experiencia, y luego podemos ponerla nosotros, como nosotros. Dice, usted no tiene himnario, ¿no? El 59. Fíjate, Emily, sentate acá al lado de... ¿Cómo es su nombre? Gloria, bárbaro. Fíjense qué lindo que es un himno. Dice, hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo. Mi amado Salvador. Y está con mayúscula, habla del Señor. Y no nos olvidemos que el Salvador es el Redentor. Y vos era el Redentor de vos. Contaré lo que Él ha hecho para mí. No vayas a espigar, quédate aquí. Yo le he mandado a los mozos que no te toquen. Quédate con mis mozas, síguelas, bebe del agua que yo te daré y come del plato y del potaje que yo te entregaré, ¿no?
me salvó, hallóme perdido e indigno pecador. Me salvó y ya me guarda para sí. Qué sentido de pertenencia que genera eso, ¿no? Y de seguridad. Porque uno puede decir muchas cosas, pero el solo hecho de saber que soy de Cristo y que le pertenezco, qué seguridad que me da. Porque Él me ha dicho que me tiene en sus manos y nadie me arrebatará jamás de las manos donde Él me tiene marcado. Muy bien. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Él consuela mi tristeza. Por eso ella le decía, cuando él le contaba las cosas que había hecho, dice, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Qué lindo, ¿no? Consuela mis tristezas, porque debemos pensar que aunque Ruth tenía mucha fuerza de voluntad, pero recordemos que venía arrastrando una experiencia de profunda tristeza en el corazón. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y ella podía decir, grandes cosas vos ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto. No vayas a otro campo. No busques otro lugar donde espigar. Y toda vanidad. Para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Esto es una total y absoluta seguridad. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto, San Juan 14:1 me prepara un lugar. En la casa de su Padre, mansión de luz y paz. Do el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, con él yo estaré y contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, con las otras mozas que debía seguir. Gozoso cantaré. ¿Y qué cantaré? Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y no hablemos de todo lo que habla de la obra de la redención. Realmente encontró un amigo. ¿Y qué confianza entonces, decíamos, nos da esta palabra? Cuando leemos con entendimiento. Estos son poemas realmente inspirados por el Espíritu a hombres que iluminaron para escribir estas estrofas tan preciosas y benditas. Y Ruth, cuando se da cuenta de esto, es como el salmista, cuando mirando los cielos decía, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de mí? ¿Qué soy yo, Señor? Con todo lo que he hecho, para que todavía tengas misericordia de mí. ¿Qué soy? Cuando somos conscientes de nuestra condición, no nos queda otra más
cosa más importante que humillarnos bajo la poderosa mano y exclamar algo así de asombroso y de fe. Y de preguntar, ¿por qué hallar gracia? Decir, Señor, tan bueno soy que me escogiste para hacerme un hijo tuyo o una hija tuya. Cuánto asombro esto, ¿no? En ella. Porque esta es una expresión de asombro, de fe. Pero es natural. Porque la fe tiene sus raíces en el asombro. Y asombro quiere decir gran admiración. Gran admiración. Admiro la obra de Cristo, que siendo yo tan digno, una bolsa de mugre y de pecado, Él me salvó. Es admirable porque no tiene explicación humana. Solamente el amor de Dios puede explicar semejante cosa. Que siendo yo un indigno pecador, Cristo muriera por mí. No tiene explicación. Eso tiene que generar un asombro de admiración sin igual en el corazón de cada persona. Es importante pensar esto, que el único ser sobre la tierra que tiene capacidad de asombro es el hombre. Y entiéndase la mujer, por supuesto. Una vaca puede estar comiendo pasto en el mejor de los paisajes. ¿Y qué mira? El pasto que tiene que comer. Un perro va a pasar a través de un lugar maravilloso. ¿Y qué puede admirar? Va a ir oliendo el piso. Y ni hablar de un cerdo. Echemos a un cerdo en un campo sembrado de rosas o a una piara de cerdo. ¿Qué van a hacer? Un desastre. Lo rompen todo. Por eso Cristo decía, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Pero el hombre, cuenta un misionero que trabajó mucho tiempo en Japón, le llamó mucho la atención la cultura del hombre japonés, del oriental, ¿no? La capacidad que tiene para extasiarse y admirarse de las cosas. Por eso vemos cosas tan bellas que hacen, ¿no? Tan detallistas, tan hermosas, porque se sienta a admirar, a contemplar las bellezas y a valorarlas. Siempre me acuerdo un hermano que teníamos acá, ya está con el Señor, se casó de grande, también con una hermana mayor grande, se fueron de luna de miel a Bariloche. Y en el tiempo que tardaron en subir hasta el departamento que iban, dejar las cosas, la señora se quedó acomodándola, él bajó, se sentó en Bariloche, se sentó en la puerta del hotel, miró el paisaje y cuando bajó la señora le dije, ¿cuándo volvemos? Ya vi todo lo que hay que ver. No tenía capacidad de asombro. Cuando uno va a Bariloche, yo no lo conozco. Algún día lo voy a conocer. Pero los que lo conocen, ¿no? Vos conocés, ¿no? Bariloche, Brenda. ¿Es lindo o es feo? Es hermoso. Es asombrante en las montañas, ¿no? Es asombroso. Qué capacidad que tiene el hombre. Hay otros que conocen también. Bariloche y otros lugares. Hermosos lugares. Bueno, así tendría que ser con la palabra de Dios. Detenernos
al leerla, al contemplarla, nos debería causar admiración ver las cosas que Cristo ha hecho para cada uno de nosotros. Un japonés lo hace en el sentido material de las cosas y aún espiritualmente, según comentaba una vez un hermano que yo conocí, que conocía una congregación de japoneses que tenían una particular manera de mirar la Biblia, de leerla, de contemplarla. No como quien lee el diario de la mañana y lo ojea y ya está. Sino abrirla y entender que están delante de la palabra de Dios. Y que cuando la lee, tengo que encontrar vida en ella y buscarla detenidamente y ser grandemente bendecidos, ¿no? En el alma existe. Y vamos a leer otro himno, y con este vamos a ver si podemos ya. Se los voy a leer porque me parecieron tan lindos. También lo vamos a tratar de leer con esto, con respecto al asombro, la capacidad que tiene que tener el hombre de asombrarse, de maravillarse, de extasiarse y aún de tener temor de las grandes cosas que ha hecho Dios. El himno número 478. 478. Fíjense lo que dice. Me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo. Y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz, por mí, pecador vil, su sangre preciosa dio. Qué maravilla es que Él me amara así hasta morir por mí. Qué maravilla es. Él murió por mí. Pensar que del trono divino Jesús bajó. Mi alma rebelde y altiva para buscar. Y que Él extendió hacia mí su insondable amor, que puede salvar, redimir y justificar. Sus manos heridas mi deuda pagaron, sí. Tal misericordia y amor, ¿olvidar podré o no? Sin cesar, yo le alabo y adoro aquí, hasta que en la gloria me arroje a sus santos pies. No leemos la estrofa varias veces por el tiempo, pero todo esto nos habla de esta capacidad de asombro. ¿Y qué es lo que nos debe asombrar en Dios? Algunos dicen, sí, cuando uno mira el cielo, las estrellas, eso es parte que habla del Creador. Pero el que nos tiene que asombrar no es la creación, sino aquel que lo creó. Es el Creador el que debe causar en nosotros este asombro de su obra perfecta. Y luego también el reconocimiento cuando uno va dejando las cosas y obedece y escoge servir a Dios. Porque una de las cosas que vos le dices, bueno, se me ha declarado todo lo que hiciste cuando murió tu marido. Y la bendice, que vino a cobijarse bajo las alas
del Dios omnipotente. Hay mucha enseñanza en todo esto. ¿Cuánta bendición hay? Y que Dios quiere permanentemente otorgarnos a cada uno de nosotros plena bendición, plena salvación, plenitud de gracia, plenitud de espíritu, plenitud de paz, plenitud de riquezas, plenitud de su amor y plenitud de su gozo. Todo esto debemos entender que está en el Señor y que lo puede dar a cada uno de sus hijos. Lo que necesita es que nosotros estemos dispuestos. Por supuesto, uno dirá, yo lo quiero recibir, pero que estemos dispuestos también a hacer lo que hizo Ruth. ¿Entendemos? Que el Señor, pues, nos bendiga rica y grandemente y pensemos en lo importante que son las entrevistas con el Señor. El Señor nos bendiga, queridos hermanos.